el simple hecho de la forma en cómo tú formulas una pregunta lo cambia todo en la vida, cabrón. Sí, sí. Eso es imposible. Tú nada más le pones cómo lo hago posible y tu cerebro inmediatamente hace... Sí. ¿Cómo lo hago imposible? ¿Cómo lo hago posible? ¿Cómo lo hago posible? ¿Cómo lo hago posible? Le radicas el no, quitas el no y le das el beneficio de la duda y aparece la fe, cabrón. La fe como un concepto vivo. Sí. Que si tú le incluyes en la ecuación, por supuesto, a todo lo que haces, esa fe, esa certeza, ¿no? Esa confianza que necesita a lo mejor una idea, pues te embarazas de esa idea, cabrón. Sí. O sea, te embarazas y después gestas la pinche idea. Sí, es que la fe está en todos lados. O sea, el hecho de escribirlo es un acto... O sea, el hecho de escribirlo e internalizarlo es un acto de fe. O sea, el arte, por definición, es un acto de fe. Porque tú tienes una idea y te estás confiando en que la vas a plasmar y vas a hacer lo que tú estás creyendo que vas a hacer. Totalmente, man. Se necesita mucha fe para salir de tu casa y saber que puedes regresar o no regresar. Sí. Es más, para llegar a Marte se necesita mucha fe, cabrón, ¿no? Claro. Se necesita fe absolutamente para todo, pero a lo mejor lo que conceptualizamos como fe es la parte hollywoodense, ¿no? Creo que lo que a la gente no le gusta del concepto de la fe es eso, la representación ideológica de la fe, sí, como tal. Pero creo que todos necesitamos fe. Y bueno, la palabra en la Biblia dice, si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, güey. Y es la semilla más pequeña en el mundo, ¿no? Una semilla de mostaza. Si tuvieras esa cantidad de fe, pero a veces nos da mucha fe, mucho miedo tener esa fe, cabrón. Porque nos da miedo saber que sí podemos y nos es más fácil quedarnos, cabrón, sin arriesgarnos absolutamente nada. Para no movilizarnos, para que nadie nos critique, para que nadie nos juzgue. Y eso es una postura, yo siento que es esclavizante, ¿no? Queremos deshacernos de nuestras cadenas, pero amamos nuestras cadenas, cabrón, sí, al mismo tiempo. Y para salir de ahí, pues se necesita fe. Mira, ¿de cuántos temas hemos hablado? Sí, creo que también la fe radica en a lo mejor... Digo, muchas veces el ser víctima de algo como que te quita o te inspira a no tener fe. Sin embargo, puedes ser víctima de algo pero no sentirte victimizado. Y cuando dejas de sentirte victimizado es cuando creo que la fe toma ese rol importante, porque pues sí, puedes ser víctima de alguna circunstancia injusta en tu vida, pero el hecho de ya no sentirte victimizado te inspira a mejorar y en ese deseo de mejora se encuentra la fe, porque pues es algo incierto. Nada más que tú estás luchando con esa incertidumbre que a la vez que a la vez crea un sentimiento de fe en ti y pues digo, sí, sin fe no te puedes mover, güey. No, men, totalmente. Y creo que esa fe también es un proceso, ¿no? Porque el dolor, el enojo, la ira suelen ser respuestas naturales a la derrota, al fracaso, y puedes llegar al espacio, por supuesto, de la víctima. Sí. Y se escucha cliché, pero la valentía, cabrón, la valentía no es no tener miedo, sino es caminar a pesar de que te estás cagando de miedo y entender que esos pasos que das cagándote de miedo son los pasos más dignos que vas a dar en tu vida, güey. ¿Has visto el discurso que dice Roberto Gómez Bolaño sobre el verdadero héroe? Y le preguntan, el güey dice, el verdadero héroe es el Chapulín Colorado, porque por definición se está cagando de miedo, es un inútil, es un inepto, pero como quiera actúa. Bello, hay un discurso que lo entrevistan unos argentinos, gran entrevista y gran plática. Bello, claro. Bueno, es ese mismo concepto, ¿no? Que está integrado en nosotros y que cuando lo caminas a título personal, te vas dando cuenta que quieres subir a la cúspide para ver lo chiquititos que eran tus miedos, cabrón, sí, ¿no? O sea, yo quiero subir nada más para ver, cabrón, todo eso que me dejaba. Ojo, y es necesario el miedo. Claro. Hay gente que te dice, bueno, haz amigo al miedo. Güey, no hagas amigo un miedo que te paraliza, men. Dejando a un lado la biología y la psicología, también, por supuesto, del miedo. Pero hay miedos que tienen su razón de ser, que tienen sentido, y hay otros, por supuesto, que son ilógicos, ¿no? Que están sustentados en una falacia. Y sin el miedo, pues seguiríamos en las cavernas también, cabrón, sí, ¿no? Claro. O sea, güey, ahí viene el depredador. No, güey, ya no tengo miedo. ¿Cómo chingados? No, güey, corre. Por supuesto, pero ese miedo sí es la sensación de que algo bueno puede pasar, o sea, de que vale la pena. Claro.
Creo que si tus sueños no te aterran, cabrón, estás soñando todavía muy abajo. Sí, le estás pagando la seguridad. Güey, te tienen que temblar las piernas, güey. Te tiene que bramar el pecho, güey, de decir, fuck, güey. Es más, creo que la respuesta a la creatividad es la pregunta, ¿estoy loco? Estoy loco, güey. Puta, ¿por qué quieres eso, güey? Y esas preguntas, aunque te hacen dudar y te hacen mirar, y cuando se los compartes a tu papá, no, seamos realistas, cabrón, qué pendejadas estás diciendo. Pero hay algo adentro de ti que te dice, güey, te vas a perder esa aventura, güey. Sí. Y cuando cruzas ese lindero, cabrón, no es que la luz aparezca, empiezas a arder por dentro y no te apagas nunca, cabrón. Claro. Nunca, nunca, porque esa pasión, güey, esa intensidad, pues es la que te moviliza, cabrón. Es la que te da el poder del impulso, el actuar, el dar el paso. Y ese primer paso, cabrón, es la condena al éxito, güey. Sí, creo yo firmemente que el miedo, digo, obviamente dando la connotación que le estamos dando, se desperdicia en el cobarde. Y el miedo lo aprovecha el valiente. O sea, el valiente, como tú dices, tiene como esta idea y él ve la conexión semántica entre dos conceptos que a lo mejor otras personas no la ven, pero él sí la ve de cierta forma y tiene la capacidad de aprovechar ese miedo para dar ese primer paso y entender que pues el miedo también es un filtro. O sea, si no diera miedo, cualquiera lo haría y cualquiera estaría en la posición a la que él aspira. Entonces el miedo también se vuelve como este filtro en el que dices, bueno, qué bueno que tenemos miedo, porque si no tuviéramos miedo, pues todo el mundo estaría haciendo a lo que yo quiero aspirar. Entonces se vuelve como una frontera, un filtro. Y, güey, ¿qué historia más triste podría existir en la vida, güey? Que la vida de un hombre que era una hoja en blanco, digámoslo así, y otro escribió en esa hoja porque su dueño fue un cobarde, ¿me entiendes? Es más, te debe darte frustración y eso te debería mover, ¿no? Es que sí existe el hubiera, Robert, y existe para atormentarte, cabrón. Sí. Para el final de tu vida decir, hubiera hecho, lo hubiera dicho. Yo hace poco escribía y lo hice porque hice este ritual de guardar un minuto de silencio por todas las cosas que no he hecho, güey. ¿Todos los días? No, men, lo hice un solo día en mi casa con mi esposa porque me di cuenta que había un chingo de cosas que no había dicho, güey, que no le había dicho a mi familia, que no le había dicho a mis amigos. Y digo, güey, ¿a dónde se van todas estas cosas, güey? Que uno no dice, güey, que uno no expresa. Sí. ¿A dónde mierda se guarda esto? Porque en algún lugar tiene que estar, cabrón. No soy consciente de ellos, pero en algún lugar debe de estarme pudriendo por dentro, güey. Y la verdad es que hice un acto pues, creativo, cabrón, sí, de guardar un minuto de silencio en mi casa y decir, güey, por todos los besos que no di, güey, por todos los abrazos que me he guardado, por todos los te quiero, cabrón, que no dije, güey, por todos los perdones que me he dado, y empiezas a reconciliarte con tu libertad, cabrón, ¿no? Y empiezas a ser consciente de todas las veces que has sido cobarde, cabrón, y que no has pagado el precio, cabrón, de la vida, de este fideicomiso que se llama vida, Robert. ¿Cómo mierda voy a regresar esto multiplicado? Yo no quiero ser un inútil de que me dieron esta vida y llegué al final de mi vida diciendo, no, güey, yo tenía eso y no lo hice. Todo por cumplir la expectativa de mi mamá. Y de verdad que no es un speech motivacional, porque esto era algo que me decía sí, claro, a mí, güey. Que me decía a mí mismo, porque he ido surcando esos miedos, esos terrores. Tengo un chingo de miedos, güey. Miedo a los aviones y me la vivo en los putos aviones, ¿me entiendes? Miedo a un montón de cosas, güey, ¿no? A la inseguridad, miedo a un montón de cosas. Pero ¿qué voy a hacer, güey? ¿Me voy a quedar pasivo? ¿O voy a hacer que estos miedos sean catapultas en mi vida, cabrón? Para ir un poco más adelante. Porque cuando piensas que ya perdiste el miedo, cabrón, significa que ya estás listo para morir, güey. Yo no tengo miedo a nada. Está bien, brother. sí. Entonces no respetas nada, güey. No respetas la vida. Tengo miedo del escenario, del público, y aún así pues es la arquitectura del miedo, es aprender a desmantelar el miedo, cabrón. Y para eso te tienes que conocer a ti mismo. Entre más te conoces a ti mismo, menos miedo te tienes, güey.
Pero también a la vez más profundos son tus miedos y más poderosos van a ser las catapultas, ¿no? Por supuesto, alimenta tus miedos, cabrón, y un pinche día te van a pedir más espacio, güey. Sí. Por supuesto, se hacen mucho más fuertes, ¿no? Te empiezan a pedir más cosas y el nivel calórico, por supuesto, de tus miedos. Podríamos hablar de N cantidad, por supuesto, de estudios y cómo se forjan, por supuesto, los traumas y cómo se forjan también las fobias, digamos, irracionales. Pero también no accionar sobre el miedo te hace más miedoso, güey. Claro. Marca un precedente. Por supuesto que marca un precedente, cabrón. Sí. O sea, te empieza a volver mucho más miedoso. No, y te das cuenta de que el miedo es ambicioso. O sea, el miedo, como tú dices, cada vez quiere más y más y más. Y ya si le marcaste ese precedente, empieza a escalar a otros aspectos de tu vida, hasta que eventualmente te quedas paralizado en una prisión. O sea, es lo que acaba pasando. ¿Y cómo te defiendes? Yo soy así. Sí. Yo soy así, y así me voy a morir, y así voy a hacer siempre todo el... Oye, bro, ya cambió el mundo entero, ¿y tú para cuándo, cabrón? ¿No? ¿Qué es esta idea de que el mapa, no sé quién es esta idea, se me escapa, pero que tienes que estar cambiando tu mapa mental todo el tiempo porque el territorio está en constante cambio y muchas veces nos quedamos con mapas mentales antiguos cuando el territorio ha cambiado completamente. Y esto no solamente es una característica humana, también de muchos animales. Han hecho pruebas en ratas en donde a lo mejor se electrocuta una rata por picarle un botón y no le vuelve a picar. O sea, es una característica que siento que innata del ser vivo que de cierta manera cuida su vida, ¿no? Pero también pues es un sesgo que podemos romper y más en un mundo que está en constante cambio como el que vivimos ahorita. Mutar, cabrón. Sí. A veces es necesario mutar. Leer un libro, a veces no es necesario cambiar de página, sino del libro entero, cabrón. O sea, tienes que cambiar, tienes que hacer un cambio absoluto, radical, darte cuenta que eso no está siendo de beneficio, cabrón, para ti. Porque decir yo soy así... De hecho, luego creo que cuando le quitas a la gente eso que los hace ser, ya no saben quiénes son. Claro. Yo soy miedoso, güey. Si les quitas lo miedoso, ya no saben quiénes son. Han constituido toda su personalidad y su identidad sobre pilares. Sobre ese pilar que es una falacia, cabrón.